La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros hoy en el segundo día laboral de la semana. Recordándoles que nos pueden escuchar en radio, nos pueden ver en el Facebook Live de Noticia Monumental, nos pueden también ver esta noche en Canal 2, pueden descargar y escuchar el programa en vivo a través de los servicios de podcast en Google Podcast, Apple Podcast y también en Spotify. Hay un grupo de costarricenses que están siendo muy afectados durante los últimos años y realmente cuando uno los escucha, eh, pues siente muchísima pena de la situación que están viviendo. Yo he conversado con sus representantes varias veces, muchas veces, ya de hecho en mi carrera profesional, pero ciertamente en los últimos años la han visto muy feo. Y hay dos dirigentes que conocen muy bien la situación de los taxistas y hoy quisiera dedicar el programa a los taxistas. Voy a empezar por don Rubén Vargas, que está conmigo ya en Matices. Don Rubén, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Muy buenos días, Randall. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que me permiten compartir con usted e ingresar a sus hogares. Muchas gracias. El otro es don Gilbert Ureña, que ya se va a sumar con nosotros. Dos personas con las que yo he hablado muchísimo durante los últimos años, los he entrevistado no sé cuántas veces, y siempre, digamos, siempre me han hablado curiosamente de mala situación, pero conforme vamos avanzando en el tiempo, esa situación se va haciendo más mala, don Rubén. ¿Cuál es, en términos generales, la situación de los taxistas costarricenses hoy? La situación del gremio, no solo del gremio del taxista, Randall, la situación del gremio del transporte público en general es una situación paupérrima. Te hablo de las personas que somos transportistas y que vamos a Coyol Quebrado, Coyol Comido. No te hablo de los 7 transportistas importantes que hay en este país, dueños de empresas de buses de varias líneas, gente que a ellos no les ha hecho mella esto que está pasando. Pero el gremio del taxista de 7 años para atrás, hemos venido para atrás, para atrás, para atrás. Hemos llegado a una situación tan insostenible que ya hay más de 2.000 compañeros que han perdido su concesión de taxi. Don Rubén, vamos a ver, si nos devolvámonos un momento, si me permite. Hace cinco, no, vamos a ver, hace 10 años, ¿cuántos Teníamos taxis? 13.500 compañeros. Ok, 13.500 compañeros. ¿Y cuál era la situación? Porque hace 10 años, me devuelvo al 2020, al 2012, no había plataformas digitales, por ejemplo. Ahí la lucha era contra los piratas, si no me falla la memoria. Cuénteme usted, si nos devolviéramos 10 años, ¿cuál es la situación de los taxistas? La situación del taxista hace 10 años era una situación diferente. Siempre se ha tenido la convivencia con el pirata de la esquina, esa persona que es del barrio, que es conocida en el barrio. Eso nos representaba a nosotros un 15, un 17, un 20% de menos ingreso. Eso era lo que ellos captaban. Entonces era algo con lo que se podía paliar. Siempre reclamábamos, pero era algo que se podía paliar. Este proceso de ahora es que hemos perdido el 70, el 80% del ingreso. Es algo ya insostenible totalmente. Más bien, yo admiro, yo admiro al gremio mío que ha tomado esto como con una paz, porque en otros países, con lo que nos está sucediendo a nosotros, ya hubiera habido un burumbum. Bueno, pero vamos a ver. Insisto, yo tengo que reconocerlo, don Rubén. Algunas veces no he pensado como ustedes en mi carrera, otras veces sí he pensado como ustedes. Pero tengo que reconocerles una cosa, que intentan siempre ser bastante objetivos cuando analizan la situación. Cuando voy a quedarme 10 años atrás, convivían con ese pirata, con el conocido ahí de la esquina que les quitaba, digamos, una parte de mercado, ustedes sienten, le pregunto, que vivían de alguna manera cómodos en el sentido de que, voy a usar una frase, dormidos en los laureles, don Rubén.
En eso tiene usted razón, Randall. Siempre se trató de buscar la solución de ese transporte ilegal. Tan es así que en la administración de Rafael Ángel Calderón se dieron 7,000 placas, en la de Miguel Ángel Rodríguez se dieron más placas, en la de José María Figueres se dieron más placas, en la de Doña Laura inclusive. Se ha tratado siempre de incluir este grupo de personas para que ingresen a trabajar de una manera legal, pero ya hay una génesis, hay algo en el ADN de muchas de estas personas que no quieren ser legales, quieren mantenerse siempre dentro del servicio de transporte ilegal, no quieren estar asegurados, no quieren pagar las pólizas de seguros, no quieren ir 2 veces a la revisión técnica. Entonces, el grupo de taxistas, si bien es cierto, se vivía de una mejor manera, siempre protestábamos, pero sí tiene usted razón, nos atuvimos mucho al mercado cautivo y ahí proliferaron ciertos malos operadores que inclusive hoy con estos garrotazos que estamos llevando, todavía los tenemos dentro del gremio de personas que cobran más al usuario, que niegan los servicios, que no utilizan el taxímetro, que abusan de las personas, que se van por las rutas más largas y desgraciadamente, parece mentira, pero son grupos estables, o sea, son grupos de personas que ya han sido identificados y han sido denunciados, tanto ante la autoridad reguladora como ante el CTP, porque son personas que en su mayoría trabajan en paradas. La parada de los buses de Limón, la parada de los buses de Tracopa, las 710, grupos de paradas donde migra mucha gente de zona rural, gente humilde, gente de campo, que no conocen lo que es una tarifa, y estos tipos, un servicio de 2,000 colones, de 2,500, les han cobrado 7,000, 8,000 colones. Y se habla con los propietarios y se les denuncia, y por un lado les entra y por otro lado les sale. Tan es así que dentro de un proyecto de ley que se va a conocer próximamente en la Asamblea Legislativa, se está poniendo un capítulo de una sanción mayor para este tipo de operador que viene a trabajar y a dañar al gremio. Don Rubén, usted dice que hay un grupo de gente que es que no ha querido, que siempre ha querido trabajar al margen de la ley. Es que le voy a decir una cosa entre usted y yo, es que trabajar en ley es carísimo. Digo, es casi ruinoso, ¿no le parece, don Rubén? Lógicamente que es ruinoso, pero si uno tiene que brindar un buen servicio dentro del marco jurídico, hay que brindarlo. Usted va a observar que dentro de este proyecto de ley que se va a presentar en la Asamblea Legislativa en los próximos días, habrá un grupo de personas unidos en plataformas de transporte ilegal que van a refutar que ellos no quieren de ninguna manera legalizarse, que ellos lo que quieren es que se les permita tener un permiso como con patente de corso, una vez al año revisión, no tener póliza de seguros, no estar asegurados, o sea, trabajar a la libre, es lo que esa gente pretende. No quieren cooperar con lo que es el ordenamiento vial. Y lo vamos a ver en los próximos días. Don Rubén, yo creo que en una conversación, creo que con usted hace algunos años le hice esta pregunta, pero quisiera saber cuánto ha avanzado. Cuando ustedes piensan en la regulación de las plataformas digitales, digamos, por ejemplo, en las exigencias, ustedes están aquí arriba, ¿verdad? 2 revisiones al año, pago de canon, un montón de cosas, y ellos están aquí abajo, ¿verdad? No hacen, digo, no tienen ninguna exigencia. Ok. Usted la regularización la piensa subiéndolos a ellos a las mismas exigencias que están ustedes o bajándolos a ustedes a la libertad donde están ellos. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea nuestra es la nivelación de la cancha hacia arriba. O sea, que ellos se equiparen
al transporte legal nuestro, que vayan 2 veces a la revisión técnica, que en lugar de pagar 75.000 colones de marchamo, que es lo que pagan hoy día, que paguen 283.000 como nosotros, que entren a pagar los 150.000 colones del canon de Arecep, que entren a pagar los 80.000 colones del canon del Consejo de Transporte Público, que paguen una póliza de seguros que vale 4 veces lo que vale una póliza de un vehículo particular. Porque esos vehículos, Randall, no hay un solo carro de esos que tenga una póliza de seguros apta para transporte público. Los que andan una póliza de seguros la andan como un vehículo particular y en caso de un accidente, esas pólizas no cubren. Pero entiendo entonces la idea, ¿ok? Pero yo creo, digo, aquí siendo muy grosero, don Rubén, que es inviable, es decir, nadie va a aceptar subirlos al nivel donde están ustedes porque si no, los costos no dan. Entonces sería muy fácil, sería aplicar la otra solución en la cual yo no estoy de acuerdo, que es que el Estado indemnice al taxista, elimine el transporte público, que se ponga a crear un transporte privado donde vamos a andar a la libre, donde no vamos a aceptar ninguna regulación. ¿Quién va a ser el afectado? El usuario, entonces. Entonces creemos nosotros que si lo que se busca realmente es la protección del usuario, si lo que se busca realmente es la descontaminación atmosférica y de bullas y de todo lo que hay en las ciudades, si lo que se busca es eso, tiene que haber un transporte regulado. Aquí no podemos pensar nosotros de por qué un grupo pequeño de operadores ilegales quieren seguir trabajando al margen de la legalidad, que lo que es legal hace 60, 70 años tenga que desaparecer para complacerlos a ellos. Yo creo que si ellos quieren ingresar dentro del transporte, deben de ingresar como transporte público, nunca como transporte privado, porque no podrían subsistir dos sistemas diferentes de transporte en un mismo mercado. Claro, ok, entonces vamos a ver, en este panorama hay dos opciones. Bueno, hay tres opciones. O todo sigue igual y ustedes desaparecen por inercia, ¿verdad? Porque no es sostenible. Opción dos, se regula hacia arriba, o sea, se les plantean las mismas exigencias que se les están planteando, que se les plantean a ustedes. Y tercero, que es en el que usted no está de acuerdo, se les indemniza a ustedes, los desaparecen de forma ordenada indemnizándolos y pasamos a un sistema de transporte público-privado. Esas son las tres opciones que hay. Digamos, si se hiciera esa tercera, que es la indemnización, pues ya eso no lo podría yo aprobar como tal, porque yo no soy la voz de todos los taxistas. No, no, claro, Tendríamos pero que hacer, tendríamos que hacer una reunión a nivel nacional donde el taxista sea el que escoja si desaparecemos o no desaparecemos. Pero aquí no es, don Randall, aquí no es si desaparecemos o no desaparecemos. Es que este es un país, este es un estado de derecho. Esta no es una finca bananera donde viene un capataz que habla inglés y nos dan las órdenes. Este es un país que tiene leyes y las leyes que nosotros tenemos indican que ese es un transporte ilegal que no puede ser brindado. don Entonces, Rubén, nosotros lo que podemos, perdón, entiendo nosotros lo su que podemos es, visión, pero no, me devuelvo a no, 2015, 2016, no sé qué día fue que salió las plataformas, qué año, 2015, 2016, han pasado 6 o 7 años desde eso y esas leyes que yo estoy de acuerdo con usted y que usted defiende, estoy de acuerdo con usted, digamos, en que vivimos en un Estado de Derecho, no han funcionado para protegerlos, don Rubén. es que aquí ha habido como un perfume extraño en el ambiente, como un olor raro ha existido, un olor de un perfume verde. Me imagino yo que es lo que ha existido, nos han cambiado 3 veces, nos han cambiado 3 veces el juez contencioso y ahí está el proceso contencioso de nosotros durmiendo el sueño de los justos. Imagínense que contratamos al doctor Enrique Rojas Franco, que para mi criterio es el abogado más importante de este país en lo que es materia contenciosa administrativa, y ni a los escritos del doctor Enrique Rojas Franco se han dignado los señores jueces del Tribunal Contencioso contestar. O sea que aquí hay una maraña extraña detrás de todo esto que yo creo que a la hora de llegada hasta tufo debe tener. Don Rubén, usted hace, porque acuérdese que también está en Facebook Live, usted hace el aroma extraño como el signo de los billetes.
Digo, yo se lo pregunto directamente. ¿Usted lo que cree es que ha habido platas de por medio para beneficiar a las plataformas y perjudicarlos a ustedes, don Rubén? Bueno, imagínese usted, no sé si usted ha escuchado o leído el asunto este de los papeles de Uber en Europa, donde Sí, aparece señor. hasta inmiscuido, bueno, hasta don Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, pasó por ahí y pasó la directora general de transporte público de Europa. Si pasaron aquellos personajes de aquel lado, ¿qué podrá haber pasado en Tiquicia? Déjeme saludar a don Gilbert Ureña, que se suma ya a Matices también. Don Gilbert, bienvenido al programa. Espero que esté muy bien. Hace algunos días no lo saludaba. Bienvenido, ¿cómo le va? Don Randall, qué honor estar con usted de nuevo, conversando, dialogando, viendo a ver cómo resolvemos los problemas de este país. Felicitaciones por su excelente trabajo. Un abrazo para don Rubén y para toda la audiencia. Gracias, don Gilbert, muy amable, muy amable. Hablaba con don Rubén, ¿ok? De que la situación es apremiante para el sector, ¿ok? Yo tengo muchos años de conversar con ustedes. Todos los años me han dicho que es apremiante, pero tengo la percepción de que cada año se va haciendo más apremiante. Es decir, cuando conversábamos hace 10 años ya era apremiante, pero ahora es mucho peor que eso. ¿Ok? Y yo solo veo tres opciones en el ambiente, le planteaba don Rubén. O que esto siga como va y simplemente ustedes desaparecen por inercia, ¿ok? Que se regule hacia pedirle a las plataformas digitales las mismas exigencias que se le piden a ustedes. Y tercero, que los desaparezcan a ustedes de forma ordenada, pagándoles una indemnización y apostemos por un servicio de transporte público privado. ¿Qué le parece a usted todo esto de la situación que están viviendo, don Gilbert, y de las opciones que existen ahora? Don Randall, el sector nunca ha estado cerrado a que conversemos, a que encontremos una solución conjunta. Puedo darle números exactos, don Randall, porque estoy en la junta directiva del Consejo de Transporte Público. No, pero no, tiene razón, no han estado cerrados, pero les han dado a tolillo por el dedo para arriba y para abajo, don Gilbert. Bueno, hemos pasado periodos de 2 gobiernos intransigentes, 2 gobiernos plegados totalmente, que inclusive don Rubén, el Foro Nacional de Taxistas, FENACOTAXI, la Comisión Nacional de Organizaciones de Taxistas y Fuerza Nueva Sindical, estamos pidiéndole al Ministerio Público de este país que se pidan los papeles de Uber que existen. Esos informes son muy grandes para determinar cuáles medios de comunicación y cuáles políticos están involucrados en que Uber permanezca en el país. Eso no es fácil, pero sí se puede lograr porque los informes están abiertos. Pero eso es otro tema, eso es verdad, más lento. Nunca quisieron resolver nuestros problemas, al contrario, la Comisión de Económicas, presidida por Roberto Tonso y por Pablo Heriberto Abarca, premiado en México, a pesar de que nosotros sí lo tenemos denunciado en la Procuraduría de la Ética por una serie de razones, pero no han resuelto nada tampoco. Denunciamos ante doña Emilia Navas que se investigara al ministro Helio Fallas, que se denunciamos a la señora Rocío Aguilar, denunciamos a todos los ministros por complicidad en la evasión de impuestos, salida de remesas, don Randa, pueblo de Costa Rica, eso hicimos, y doña Emilia no hizo nada. ¿Cómo iba a hacer nada si doña Rocío Aguilar, sus defensores, sus abogados, son los mismos de la familia de doña Emilia Navas? ¿Ven que sí hemos hecho? Eso no va a tolillo con el dedo. Hay denuncias en la Fiscalía de Legitimación de Capitales presentada por Fuerza Roja Sindical y en la Fiscalía de Delitos Económicos y Hacendarios, y ahí duerme el sueño de los justos, ahí están. Hay denuncias por competencia leal en el juzgado primero, juzgado civil primero, y se declaró incompetente para resolverlas. Presentamos ante el tribunal y también se declara incompetente porque dice que no saben cómo resolver eso. Eso dicen los juzgados en Costa Rica. Qué cosas más raras, ¿verdad? Entonces, a nivel político nunca hemos podido lograr un verdadero proyecto, una verdadera negociación. Desistimos, don Randall, de que se bloqueen las plataformas, ¿verdad, don Rubén? La cosa es que salgamos adelante. Hay muchas familias que trabajan en esas plataformas, que requieren comer, que requieren vivir, que es su único ingreso cuando es una familia, no esos grandes empresarios que tienen 200 o 300 carros, don Randall. Pero los taxistas sí merecen comer. De 13.500, solamente quedamos 9.300. Unos porque han regresado sus placas, devuelto sus placas, para que ya salen y se van a piratear común y corriente, porque es mejor, ¿verdad?
Y los otros porque el CTP les quita la concesión porque están atrasados con la caja. 7.800 taxistas están morosos con la caja porque no han podido pagar la caja, pues no tienen ni qué llevar a comer a la casa. La situación es delicada ahora más que nunca. Usted está muy bien ubicado. A mí lo que me preocupa, don Gilbert y don Rubén, que yo le decía a don Gilbert, es que el atorillo con el dedo no es el que han dado a ustedes, es el que les han dado a ustedes. Entonces, sí, señor. Ustedes sienten, voy a empezar con don Rubén por acá, ustedes sienten un cambio con el gobierno. O sea, entiendo que les costó con los gobiernos del PAC, con el gobierno de Rodrigo Chávez, les ha costado, sienten más apertura en asamblea, que son los que tienen que regular esto, don Rubén. Nosotros sentimos un verdadero apoyo de parte del señor ministro de Transportes. Y voy a ser sincero aquí, yo no siento, o tal vez no he visto ese mismo apoyo de parte del presidente, más con un video que él hizo donde se refirió a un pirata que le habían quitado las placas y que había dejado a su familia sin trabajo, que él se sentía dolido y que ese fue uno de los motivos que lo impulsó a él a ser presidente, que él vio que eso era injusto, que le quitaran las placas a esa persona porque no había una regulación que aplicarle. Y entonces ahí es donde a mí me preocupa que el señor presidente dijera eso en aquel momento. Yo me imagino que en este momento ya debe de tener otra percepción de saber que existe una ley de tránsito 9078, que existe una ley de taxis 7965, que dice que el transporte público solo puede ser brindado por las personas que tienen autorización, que existe una ley de la autoridad reguladora que dice que las personas que brindan transporte ilegal serán sancionados y decomisados hasta su vehículo. Entonces nosotros con el señor ministro de Transportes hemos tenido una total comunicación. Señor ministro, señores viceministras, las dos viceministras, pero con el presidente nosotros todavía no hemos tenido un cara a cara. Nosotros queremos tener una reunión con el señor presidente donde nos veamos a los ojos. Él nos vea a nosotros y nosotros verlo a él y decirle, señor presidente, si bien es cierto la situación está dura, pero más dura la estamos pasando los taxistas, y explicarles con los documentos que llevamos de todo lo que ha pasado en nuestro gremio. Creo que esa es una reunión de mucha importancia que todavía no se ha dado. Don Gilbert, ¿usted también siente más apertura en esta administración? Don Randall, las palabras de don Rubén son acogidas por mí, por el gremio de la Comisión Nacional de Organizaciones de Taxistas. Un poquito diferente la situación en donde yo pienso que cuando tanto la UTC, Multitaxi, Fuerza Roja Sindical, Federación y Foro solicitamos al señor presidente de la República una reunión, desde ese punto de vista, él trasladó a quien correspondía, que es el señor ministro de Obras Públicas y Transportes. Ahí se empezaron las reuniones. El señor presidente en su campaña electoral fue muy claro. Él no le mintió a nadie. Don Randall, pueblo de Costa Rica. El presidente no le mintió a nadie en su campaña. Él dijo que había que nivelar la cancha. Lo mismo hizo el señor precandidato o candidato, don José María Figueres. Él dijo, aquí hay que nivelar la cancha. Acogiéndonos a ese principio del discurso del señor presidente, lo hemos acogido. Y sí decirle al pueblo de Costa Rica, a todos los taxistas de Costa Rica que están conectados a este programa en este momento, que tengan la fe y la esperanza, que el proyecto que el señor ministro envió, porque sí tenemos la información, que ya lo envió a Casa Presidencial, sea acogido en todos sus extremos. Esa es la esperanza nuestra. ¿Por qué? Porque si el señor ministro hizo un estudio, valoró con sus dos viceministros, con su equipo de asesores, que por favor en Casa Presidencial no metan mano. No le metan la mano, porque la mano se puede meter en el saco de piñas que están sanas y puede ser que una piña, le metan un dedo en esa piña y se vaya a contaminar toda la piña. Que respeten lo que haya dicho el ministro. Entonces yo sí siento que hay apoyo de este gobierno, porque nomás, don Rubén, estemos claros, un mes después se sentaron en la mesa a ver qué pasa. Eso fue muy importante.
en las otras administraciones eran paros, huelgas, manifestaciones para poder que se nos atendiera en casa presidencial. Y quien nos atendía era el señor Otárola, Randall Otárola, viceministro del tercer viceministro de la presidencia. Nunca le vimos la cara al Ministerio de la Presidencia, nunca le vimos la cara a Carlos Alvarado, y ahorita estamos directamente, por lo menos a alto nivel del Ministerio de la Pública de Transportes, fue donde se pudo conversar un poquito o en grande de esta situación tan difícil. Don Gilbert, a ustedes en la historia reciente del país, no sé, me pareciera, podría percibir que hay diputados que les han hecho mucho daño, o tal vez el sector lo lea así. Otto Guevara, por ejemplo, don Gilbert. Sí, señor. Él es un enemigo acérrimo, pero cuando alguien es enemigo de un sector, no es por defender otro sector, es por defender los intereses personales. Así de fácil. Ningún diputado defiende los intereses de un sector por defenderlo. Hay algo. Y aquellos viejos como los nuestros, los de Cartago, los de Turrialba, los de Juan Viña, los de Aquiares, donde yo soy, le decían a uno, algo tiene el agua cuando la bendicen. Don Rubén, ¿usted qué cree? Porque en la asamblea pasada, por ejemplo, no había representantes de derecha. No había libertarios, por ejemplo. Era tal vez la oportunidad para avanzar en legislación que le favoreciera, don Rubén, ¿no le parece? Ahí el problema, don Randall, fue que si bien es cierto no había representantes de derecha a derecha al estilo Movimiento Libertario, pero sí acuérdese que habían diputados del Partido Liberación Nacional y ahí tenemos personas que aunque no son de la afiliación totalmente derecha, sí son buenos para patear con el pie derecho. Uno de ellos es el diputado Roberto Thompson, que ese diputado fue un lujo cuando estuvo de presidente de la Comisión de Económicos para engañarnos. Nos engañó en Fenacotaxi, nos engañó en Cotaxa de Alajuela, nos engañó en la Federación de Cooperativas de Taxi. Un diputado que estaba dispuesto a ayudarnos a hacer un proyecto de ley donde él se presentaba con 2, 3 asesores a esas reuniones y al puro final nos metió el puñal por la espalda con un mamotreto que él presentó. Entonces aquí vemos que a veces no necesariamente hay que ser del movimiento libertario o del movimiento liberal o representar la corriente libertaria. Puede ser de un partido demócrata centro, como es Liberación, donde están representadas las 3 figuras. Recordemos que en Liberación hay izquierda, centro y derecha. Cuando uno hace esa división, que cuando le preguntaban a Gilbert sobre Otto Guevara me dijo, él es un enemigo del sector. Cuando ustedes hacen esa división actual de amigos, enemigos, ¿a dónde pone usted, don Rubén, al ministro hoy? No, al ministro yo lo pongo como una persona que está dentro del ordenamiento jurídico tratando de conseguir una verdadera solución a pero esta está del lado de ustedes, no es un enemigo del sector. No, es que yo no puedo decir que está del lado de nosotros, digo que está del lado de la legalidad. Él quiere que se parte el ayote por el centro. Eso es. Por eso, por la información, don Gilbert, que ustedes tienen, el proyecto que usted dice ya mandó el ministro de Obras Públicas y Transportes a Casa Presidencial, que está del lado de la legalidad, según dicen ustedes sienten que son ustedes los que están del lado de la legalidad. Entonces, digamos, está del lado, es favorable ese proyecto que envió el ministro a Casa Presidencial, según ustedes, don Gilbert. Vamos a ver, Randall, vamos a ver. El señor ministro y el presidente de la República dijeron, aquí de tú a tú, todos comen, todos trabajan, todos tienen que vivir bien y no tienen que vivir mal. Desde esa perspectiva, desde esas palabras que salen de las altas autoridades de gobierno, tenemos que suponer que todos, y no lo dijimos nosotros, lo dijo don Randall, ¿de acuerdo? Don Randall Rivera lo acaba de decir empezando el programa, que todos debemos de tener los mismos deberes y las mismas obligaciones, y el sector de taxis acepta eso, para que quede claro. Pero no podemos seguir el tigre suelto o el león suelto contra el burro
o el burrito amarrado, que se lo come. No, comamos todos. Nosotros no podemos tener aquí 40, 50 mil personas, Randall, seamos claros, porque a usted no lo engaña nadie. A usted no lo engaña nadie. Usted sí conoce todo. Usted tiene un ligamen con el sector empresarial de derecha y de ultraderecha, de centro y de izquierda, como periodista que es, e investigador también, de que aquí hay empresarios con 200, 300 y 400 carros trabajando en esas plataformas y que lo que hacen es alquilar ese carro a un chofer que están explotando y que le tiene que pagar una cuota, y que es mentira que esa carita que le aparece a usted cuando da la imagen es la carita de ese chofer que lo va a llevar, es la carita de otro. Entonces, si aquí se regularan las plataformas como corresponde, como en Bélgica, en Dinamarca las echaron, otros países lo han echado por violentar la legislación, estamos hablando de otra cosa, Randa. Entonces, si el señor ministro dispone que un proyecto de ley va a regular la cancha, va a igualar la cancha, ¿cómo no lo vamos nosotros a apoyar? ¿Y cómo no apoyaríamos al presidente de la República? Voy a darle algo claro con respecto a la izquierda, a la derecha y el centro. Nomás entrando, el señor diputado del Partido Liberal presentó un proyecto ya, pero no duró ni un mes para presentarlo. O sea, ya lo llevaba redactado. Don Gilberto, ¿qué es? El señor don Gilberto. No sé, pero ya le digo. Campos. Don Gilberto Campos presentó un proyecto, muy bien, ya le digo con nosotros, que liberaliza el transporte público. Y ahí no se va solo taxis, porque yo le voy a decir una cosa, don Rubén puede reafirmarlo. Si aquí aprueban un proyecto de transporte privado de personas, nosotros simplemente hacemos colectivos en las rutas de buses y cobramos la tarifa del bus, pero comida no nos va a faltar en la casa. ¿Y quién nos puede sancionar si no hay tráficos? El gobierno lo dice, los gobiernos lo dicen que no puede hacer un parque pirata porque no hay tráficos. Bueno, Gilberto presenta ese proyecto, liberaliza, no le pone tope de operadores, no le pone ningún tipo de regulación, nada más que esto por la libre. Bueno, es el mismo proyecto de Franklin Corella, de Otto Guevara, de don Roberto Thompson y Pablo Heriberto Abarca, nombres y apellidos. Inclusive un diputado de Cartago, usted sabrá el nombre del Frente Amplio, un diputado de Cartago, presentó uno igual. ¿Cuándo el Frente Amplio tratando de dejar sin comer a los taxistas? Pues ese diputado de Cartago lo hizo, que quiso lanzarse ya en y no pudo. Entonces, sí, el señor ministro y el señor presidente van a agilizar, y lo sabemos de muy buenas fuentes, de que ese proyecto se presenta a sesiones extraordinarias. Y le puedo decir que siento a un Liberación Nacional más compacto, a una Liberación Nacional más defendiendo los intereses del pueblo histórico de Costa Rica y de la socialdemocracia, a una unidad social cristiana con sus principios heredados, la siento ahora en la Asamblea Legislativa, y de un partido como Nueva República, que posiblemente también vayan a buscar cómo, porque Jonathan Prendas había presentado un proyecto igual de transporte privado, pero ya no está en ese partido. Esperamos que don Fabricio no acoja ese proyecto que quedó ahí en el archivo también. Pero esperamos también de un Frente Amplio, fuerte y contundente, con esa cantidad importante de jóvenes, hombres y mujeres diputadas, que acojan un proyecto que, si sube bien de Casa Presidencial, lo acojan en beneficio de los taxistas, de los usuarios del transporte público y de muchos compañeros de este país que son explotados en esas plataformas. Don Rubén, ¿puede el ministro del MOP enviar un proyecto que a ustedes les parezca bien? Puede incluso el presidente apoyar ese proyecto, pero en esta línea de lo que estaba hablando con don Gilbert, don Rubén, ¿a usted qué le parece esta Asamblea Legislativa? ¿Es viable una legislación justa según su visión, don Rubén? Hay que ver que esta Asamblea Legislativa está
si bien es cierto, en la administración anterior no existió el movimiento libertario, en esta asamblea vemos que hay un grupo del movimiento de don Eliezer Fensay, son 6 diputados, pero sí vemos que en los otros partidos hay un apoyo mayoritario para lo que es la regulación. Creemos nosotros de que el proyecto sí puede pasar, pero aquí habría que hacerse una pregunta, don Randall, y es, ¿cuál es el interés de los taxistas de implementar que se aplique esta ley y que se nivele la cancha para acá y que ellos entren como taxistas y no que se baje la cancha para abajo y que quedemos nosotros como transporte privado? Lo hago pensando en el usuario, lo hago pensando en la seguridad del usuario, lo hago pensando en la misma caja costarricense del Seguro Social, lo hago con un interés propio, porque para nosotros que nos quiten la placa, nos indemnicen y nos hagamos piratas, el ganador va a ser el pirata. No va a haber nadie que lo regule, no va a haber nadie que lo controle. Esto va a ser como si usted tuviera una patente de corso. Esto va a ser como una cantina sin licencia, sin nada, y con la venta del guaro a la libre. Eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que haya una regulación por la protección del usuario. No es posible que se eche por la borda 70 años de transporte público que tenemos los taxistas. No puede ser eso borrado de la noche a la mañana, pretendiendo complacer a una empresa transnacional y pretendiendo complacer a un grupito de ricos de este país, que son los que se están haciendo más ricos con la venta y los alquileres de estos vehículos. Permítanme un momento, por favor, para ir a la pausa comercial, es la única que vamos a hacer hoy en Matices. Y recuerden, nos quedan 9 minutos de programa. Don Rubén y don Gilbert, recuerden que siempre cuando despido el programa les pido que escojan una canción, así para que la vayan pensando. Vamos a la pausa y regresamos. La radio de Costa Rica, regresamos con Matices. Gracias por estar con nosotros. Don Rubén Vargas y don Gilbert Ureña nos acompañan hoy. Son dirigentes históricos de los taxistas nacionales y estoy conversando con ellos justamente sobre esos temas. Por supuesto que cuando estamos hablando de los taxis, un montón de quejas de la gente, igual que cuando empezaron a usar las plataformas, es que el servicio que se daba, la manera, la forma, no era la mejor de los taxistas. Y en programas anteriores, tanto don Rubén como don Gilbert me han dicho, sí, en muchos casos ha tenido razón la gente. Don Gilbert, ¿usted cree que eso, digamos, el mismo gremio taxista ha ido puliendo eso con la competencia a sus ojos desleal de las plataformas, don Gilbert? No te entendí la pregunta. ¿Ha ido puliendo qué, don Randall? El servicio. Es que una de las quejas de la gente es que el servicio no era el mejor, don Gilbert. Y usted me lo ha aceptado en programas anteriores, me ha dicho, bueno, sí, puede ser que muchas veces no era así, pero después de que se enfrentan a una competencia desleal, ¿han ido puliendo eso? ¿Siente usted ha ido desapareciendo las malas prácticas? Don Randall, vamos a ver, el que es independiente, que anda ahí haciendo desórdenes, y hasta los carros botados le dejan a los compañeros concesionarios, don Randall, y hay que andar denunciando lo que se llevó el carro, que no pagó la cuota y lo dejó botado allá por Sarchís, un servicio, y se vino en bus, se trajo la plata. En un gremio 13.500, 10.000, porque son miles de choferes muy honestos y miles de concesionarios muy honestos. ¿Qué hemos recomendado siempre? Liguémonos a quienes tenemos comunicación directa con los usuarios, las cooperativas, las asociaciones, el taxista independiente que tiene sus paradas fijas, que el vecino del barrio lo llame y les dice, vení, recogemos, ¿verdad? Todo eso se mantiene de mucha categoría. Don Randall, para decirte algo, una de las propuestas que nacen de aquí de mi compañero Rubén Vargas Campos es que el compañero que no preste un servicio, que el compañero que ande la María alterada, que el compañero que no utilice el taxímetro María, ya por ley, en ese proyecto que vaya una reforma a la ley de tránsito y se le aplique un parte de 124.000 colones. El mismo gremio lo está pidiendo. Vea que maravilloso eso, don Randall, para ir limpiando ese tipo de gente que ustedes. ¿Está bien? Aquel que en una terminal de buses llega y le dice, de tal parte al Calderón 3.000 y vale 1.200, tome una vez, que le hagan la boleta.
Pero nosotros es eso. Tenemos que mejorar. Si nosotros viene y se regulan las plataformas, se mantiene la plataforma y nosotros no trabajamos con una excelente plataforma y nos sacan, no tenemos que llorarle a nadie, ni subir hasta la Virgen de los Ángeles a pedirle nada, porque nosotros mismos nos salimos. Actualmente es que usted agarra la aplicación del ARECEP, del Parque Central y pone a Coronado en el taxi, 6.800, y pone la de una plataforma y le cobra 4.500. ¿En qué te vas, don Randa? Porque usted goza Uber, yo un día lo voy montando segundo. Y sabe que eso es así, es baratísimo. ¿Por qué? ¿Cómo hacen para cobrar tan barato, don Randall? Nadie, ningún contador de este país le dan los números cómo en una plataforma de esas un vehículo puede salir adelante cobrando esa tarifa. Ninguno, ni exfuncionarios de Hacienda que han hecho números, amigos de nosotros, no encuentran la fórmula mágica para que con esas tarifas que ellos cobran puedan subsistir. Nuestro gremio ha venido mejorando muchísimo, seguirá mejorando y nuestra calidad será grande, muy grande para a quienes nos debemos, nuestros usuarios. Don Rubén, ¿usted siente también que han ido mejorando esas cosas? Incluso no solo, digamos, el tema de la María, etcétera, sino también de cosas que entran por los ojos, cómo está la unidad, la limpieza, cómo el chofer atiende al usuario. ¿Siente, don Rubén, que han ido mejorando y que tal vez eso es uno de los pocos aspectos positivos que ha dejado la competencia desleal que han sufrido? Sí, siento que el compañero taxista como que ha hecho una renovación interior. Sí lo siento en los compañeros. Desgraciadamente, como en todo gremio, pues ya existirá el mal funcionario. Eso lo tenemos desde los políticos hasta lo más bajo de cualquier trabajo, buenos y malos. Como dice Hilbert, dentro de este proyecto de ley estamos solicitando esa sanción para las personas que están haciendo problemas en las diferentes paradas, cobrando precios diferentes. Pero yo sí creo que el taxista ha sentido un socollón, ha sentido un meñonazo en cuanto a esto, y ya vemos cómo compañeros maduros, compañeros de más de 50, 60 años, ya usted los ve con el celular y tratando de trabajar con el celular con aplicaciones, ya sea, ¿cómo se llama? Las aplicaciones privadas de garajes de taxi, o ya usted los ve trabajando por medio de WhatsApp, por medio de aplicaciones de WhatsApp. O sea, muchas cosas que no se daban, ahora se están dando porque el compañero taxista ha sentido que nosotros debemos de montarnos dentro de la ola de la modernidad, que si el que no se moderniza, se lo lleva a la trampa. Entonces, tratando de hacer lo que nosotros solicitamos de la nivelación del trabajo, plataformas taxistas legales, el beneficiado va a ser el usuario. El beneficiado va a ser el usuario porque va a tener un mayor transporte. ¿Por qué va a tener un mayor transporte? Porque en este momento, esos números que dice la plataforma de Uber que ellos tienen, que tienen 30,000 personas trabajando, eso no se lo cree ni la niña Pochita, se cree ese cuento. Si usted agarra y pone 30,000 carros por 5 metros y los agarra y los pone en fila, resulta que pasamos la frontera de Nicaragua. Eso es una jetonada, perdonando la palabra. Esa gente, yo calculo que ellos pueden ser 4,000 o 5,000, 4,000 los que están trabajando directamente de este trabajo. No me estoy refiriendo a aquellos que trabajan en un ministerio, en un banco, que trabajan en cualquier otro, que trabajan en cualquier otro trabajo y que antes de las 8 salen a trabajar de pirata, entran a trabajar, salen a las 3, a las 4 y siguen pirateando. O esos que salen a trabajar sábados y domingos. Si nosotros lo que queremos es realmente glorificar el trabajo, es darle una concesión o un permiso de taxi en este momento a estos operadores ilegales y que salgan a trabajar identificados realmente como nueva Fuerza Roja y que se unan y que el usuario se verá beneficiado
porque entonces ya va a tener estos 5,000 que van a ingresar de nuevo, más los 11,000 viejos que tenemos. Van a tener 20,000, porque hacer legal el asunto, al ser legal el asunto, el taxista podrá participar de cualquier plataforma y los otros nuevos también podrán ingresar a las plataformas nuevas de los taxis. Don Rubén, para terminar, nos quedan 2 minutos. En un minuto, para después darle la palabra a don Gilbert, ¿cuándo cree que avance este proyecto, que llegue a la Asamblea Legislativa? ¿Cuándo cree que esté listo? Yo creo que ya, como está en Casa Presidencial, que en este mes deberá estar llegando a la Asamblea Legislativa para aprovechar las extraordinarias y empezar a hacer nuestro trabajo nosotros de lobby en la Asamblea Legislativa, irnos a solicitar audiencias con todos los diferentes diputados, con las diferentes jefaturas de fracción, con los diferentes candidatos que perdieron las elecciones y que tienen grupos de diputados representados. Hacer un trabajo de lobby político buscando el apoyo de este proyecto. Don Gilbert, ¿usted qué? ¿Para cuándo cree que esté listo? Medianos de enero, los taxistas y los choferes de plataformas tendremos un proyecto de regulación y todos llevaremos que comer a la casa. Esa es la esperanza del gremio de los taxistas. 82, ya casi 83 cantones del país están totalmente organizados para visitar a los diputados respetuosamente en sus casas, en sus barrios, en los parques por donde ellos visitan a los ciudadanos, para pedirles con respeto que nos aprueben ese proyecto. Ya tenemos la canción por cualquier cosa. ¿A mediados de enero es porque es el compromiso del ministro o porque ustedes lo calculan? Nosotros lo calculamos porque lo único que falta es presentar el proyecto para hacer el trabajo que corresponde. ¿Por qué? Porque eso tiene que ir a una comisión, tiene que ser publicado, tiene que ir a consultas a las diferentes instituciones. Los tiempos los hemos medido. Y cuando llegue a plenario, estando en sesiones extraordinarias, buscaremos por todos los medios de que le den un trámite rápido y sea aprobado para terminar con ese martirio que nos llevó el Partido Acción Ciudadana durante 7 años. Don Gilbert, ¿con cuál canción se van a ir? No nos moverán. ¿De quién es esa canción? De Joan Baez. De Joan Baez, No nos moverán. Sí. Será entonces. Gracias, don Gilbert, por acompañarnos. Gracias, don Rubén, por estar con nosotros. Gracias a usted, Randa. Gracias de verdad, de corazón. Gracias a ambos. Gracias a ustedes que nos escucharon en Matices. Feliz tarde.